Hola, hola gentecita de YouTube, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar pues acerca de qué es un API REST, entender un poco cómo funciona y de dónde viene. Entonces, lo primero para saber cómo funciona un API REST es conocer el protocolo de transferencia HTTP. El HTTP es simplemente un protocolo que utiliza un cliente y un servidor para comunicarse. Un cliente suele ser un navegador como en el que estoy ahorita, por ejemplo acá, que estoy en Chrome. ¿Qué otro navegador puede haber? Pues Edge, Mozilla, Opera, etcétera. Cualquier navegador se considera un cliente. ¿Y un cliente para qué? Justamente para consumir contenido web, es decir, páginas web, servicios, etcétera. Entonces, lo que hace este protocolo es que justamente designa una manera de comunicarnos con ese servidor. Y el servidor pues nos va a retornar una respuesta dependiendo de lo que estemos pidiendo. Por ejemplo, yo acá vine y busqué este protocolo de hipertexto y me salió una lista en el navegador y yo elegí en este caso Wikipedia. Ahí, ¿qué hice? Simplemente pues hice una petición a un servidor de Google, el cual me retorna una respuesta. Luego yo vengo acá, ingreso a esta URL y esta URL me está dando otra petición. Es decir, estoy ahora haciéndole una petición ya no al servidor de Google, sino al servidor de Wikipedia. Es decir, le estoy diciendo, oiga, quiero acceder a este contenido. Y él justamente va a ir a su servidor, va a hacer todo lo que tenga que hacer internamente para servirme el contenido que yo necesito en esta página. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, acá dice HTTPS. ¿Y eso por qué es? Pues porque es una nueva implementación, una capa adicional que se le da a este HTTP. Voy a cerrar acá. Y este HTTPS es un protocolo seguro, es decir, que agregamos una capa adicional de seguridad. Es decir, que esa petición que yo estaba haciendo acá al servidor de Wikipedia, lo que se hace es que se encripta, se hashea y se envía encriptada al servidor. De esta manera evitamos, digamos, ataques de hombre en el medio, que nos lean los paquetes, etcétera. ¿Vale? Entonces esto nos sirve justamente para tener esa capa de seguridad. Pero para cuestiones prácticas, para lo que estamos explicando, podemos decir que prácticamente son lo mismo. ¿Por qué? Porque utilizan, digamos, pues tiene unas mejoras, pero utilizan básicamente los mismos bases de comunicación entre cliente y servidor. ¿Ok? ¿Y qué nos interesa de acá? Justamente el tema de los métodos de petición. Si se dan cuenta, acá hay una lista larguísima. Hay un montón y cada uno tiene un uso dentro del protocolo HTTP. Entonces, los que a nosotros más nos interesan o los que más solemos usar es, por ejemplo, GET. Que el GET es justamente cuando yo ingreso una URL, le estoy diciendo tráigame el contenido de esa URL. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo a Wikipedia, tráigame el contenido de la página protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Ok? Él va al servidor y dice, hermano, necesito que me sirva este contenido. Y el servidor me lo devuelve en forma de contenido HTML. Ese HTML, el cliente lo interpreta y me muestra esta paginita con sus imágenes, con sus títulos. Me lo muestra tal cual el servidor le indicó. ¿Vale? Y ahora, este GET es bastante importante porque justamente yo hago una petición. Por ejemplo, yo le digo acá al servidor, quiero que me traiga la página de HTTPS o la página que sea, Wikipedia, YouTube, las redes sociales, todo lo que está en la web trabaja en su mayoría con este protocolo. Entonces, una vez el servidor me responde, él me va a enviar una cabecera.
esa cabecera que tiene. Va a tener justamente unos códigos de respuesta, que los podemos ver, vamos a buscarlos. Unos códigos de respuesta que, si se dan cuenta, tienen como unos rangos en donde dice creado, aceptado, rechazado. También hay de seguridad, por ejemplo, si no se pudo autenticar, si eso o si dio un error, que suele ser el 500. Entonces ese get me va a dar información importante acerca de esa petición que yo hice. ¿Ok? Otro que nos interesa es el post, que envía los datos para ser procesados por el servidor. Es decir, en este yo solo le decía: servidor, quiero que me traiga la página de, no sé, de... A ver, ¿qué miramos acá para no confundirnos? No sé, tráigame la página acerca de qué es un computador. Entonces él me la va a traer. Pero ¿qué pasa si yo no solo quiero traer, sino antes quiero enviar algo? Por ejemplo, imaginemos que yo quiero acá darle a acceder. Entonces, eso que acabo de hacer es una petición. Pero además yo acá tengo que escribir un usuario y tengo que escribir una contraseña, ¿vale? Cuando yo doy a aceptar, eso va a viajar al servidor en forma de una petición post. Es decir, voy a enviar este contenido junto con la petición. Vamos a verlo. Justamente si nos venimos acá a las opciones, podemos ver esa petición. Voy a darle a enviar y acá se van a dar cuenta que se hizo una petición. Veamos qué peticiones ha hecho. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, miren, se hizo una petición post, es decir, yo envié un contenido que lo podemos ver acá en el payload, que acá va mi, que estoy enviando, hola, el password que envié, ¿vale? Y acá estoy enviando esa URL que quiero consumir. Y luego puedo ver que él me respondió y me dice que con un 304, me dice, no sé, en este caso la respuesta anterior es un 200, me dice que se procesó, pero luego me está diciendo que yo no me puedo autenticar, ¿vale? Entonces eso es lo que hace mi petición post, me permite adicionalmente enviar datos junto con mi petición. Otra que es interesante es la put. Put me permite justamente enviar datos, pero ahora semánticamente le estoy indicando al servidor que quiero actualizar esos datos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el área de mi perfil, voy a enviar, por ejemplo, un nuevo username, entonces envío una petición put para que esta petición viaje al servidor e indicándole de manera put, él va a saber que tiene que actualizar. También está delete. El delete es justamente para eliminar un recurso. Es como un get. Por ejemplo, yo le voy a indicar, en vez de get, le voy a decir delete y le paso una URL. Con eso le estoy indicando que quiero borrar ese recurso o ese contenido que estoy enviando junto a la petición, ¿vale? Otro que es importante es el patch, que es muy similar al put, pero nos permite actualizar el contenido de manera parcial. Imaginemos que tenemos un usuario y yo envié el nombre y la contraseña, ¿vale? Pero luego solo quiero actualizar mi contraseña, por lo que hago un patch y solo envío el pedacito de la contraseña. De esta manera le indico a la petición que solo quiero hacer eso. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, estas páginas no suelen utilizar todas esos métodos de petición. Y si se dan cuenta, hay muchísimos más. Connect, Options, que me permite, por ejemplo, traer diferentes datos, me permite para comprobar la disponibilidad del servicio, me permite hacer un montón de cosas, pero esto en la práctica no se suele usar mucho y la mayoría se utilizan es por debajo. Es decir, el cliente ya sabe que tiene que enviar esas peticiones o el lenguaje que estemos utilizando para conectarnos ya sabe qué tiene que hacer y por lo tanto digamos que no son muy comunes. Las más comunes que vamos a ver dentro de una página web normal
va a ser el método get, el método head y el método post. Esas son las más comunes. Get para traer todo el contenido que el usuario necesite. Head para responder si fue exitoso, si no, y dar información adicional. Y el post justamente para enviar datos junto con mi petición. ¿Ok? Entonces espero que hasta ahí esté claro, porque ahora vamos a ver esto cómo se implementa con las API REST. Entonces, esto que estamos viendo acá, como se dan cuenta, está en mi blog. Pueden ir a visitarlo. Yo dejo el enlace ahí en la descripción del video para que lo puedan visitar. Entonces, ahora, ¿qué es una API REST? Como ya vimos el protocolo HTTP, si se dan cuenta, tenemos un montón de métodos. Y un día a un genio se le ocurrió, oiga, hay algo similar cuando hacemos servicios. ¿Qué es un servicio? Simplemente es cuando yo estoy, justamente como dice la palabra, sirviendo algo, estoy haciendo algo. En tecnología, por ejemplo, lo podemos considerar un servicio como loguearnos, como la compra, inclusive mostrar contenido es un servicio. ¿Ok? Y como tal, la web la podemos considerar un servicio en donde se sirve contenido, información, ¿vale? Entonces, ¿qué es una API? Justamente es imagínense, un servicio que se encarga de servir o recibir datos o ambos, y hacer procesos con ellos, ya sea ese proceso guardar en una base de datos, ya sea disparar otros servicios, lo que sea. Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería autenticarnos. Si queremos autenticarnos en la página de Wikipedia, lo más probable es que por detrás haya un microservicio que se encarga solo de la parte de login, ya sea en una arquitectura monolítica o de microservicios. Esto va a ser un servicio, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Que yo desde el PC, desde la aplicación, desde donde sea, puedo conectarme a ese servicio por medio de una URL, como lo vimos acá cuando hicimos el network. Esa URL que vimos, a ver si entro acá. La veo acá. Volvamos a acceder, enviemos cualquier cosa, vamos a borrar esto, enviemos cualquier cosa, y si se dan cuenta, acá yo no me envió el post porque no rellené nada. Listo, ahora sí voy a borrar, acceder, listo, acá sí se envió el post, y esta es la URL que está consumiendo, es decir que esta va a ser la URL de mi servicio. Entonces, si volvemos al esquema, este sería mi servicio de login, es decir, que el servidor sabe que cuando piden esa URL, él tiene que servir ese contenido. Entonces a un genio se le ocurrió y dijo, ¿por qué limitarnos a servir contenido únicamente HTML? O sea, ¿por qué solo estamos sirviendo este tipo de contenido si podemos enviar otro tipo de datos? Y de ahí ya venían trabajando con algo que se llamaba SOAP, que trabajaba con unos archivos XML. Vamos a buscarlos para que vean cómo son más o menos. Colocar acá XML y vamos a buscarlo. Y esto, si se dan cuenta, miren, esto es un archivito XML que tiene una cabecera, y si se dan cuenta, cada campo viene como entre unas llavecitas, menor que, mayor que, y ahí se coloca como el nombre. Entonces, por ejemplo, usted quiere decir nombre, define la etiqueta XML, acá coloca nombre, luego el valor y luego cierra esa etiqueta y finalmente el contenido. Espero que haya sido claro. Si no, más adelante me pueden preguntar en la parte de comentarios y con mucho gusto les respondo todas las inquietudes, ¿vale? Entonces se empezó a trabajar con ese tipo de contenidos, pero
eso de las etiquetas y eso es un poco engorroso y a veces difícil de entender. Y nació otra forma de serializar los datos, se llama eso, que se llama JSON. Entonces, JSON, vamos a ver si acá nos da un ejemplo. Sí, miren, JSON tiene una notación mucho más limpia, que es en llavecitas, y por ejemplo acá yo sé que tengo un departamento, que la ID es 8, el nombre del departamento es ventas, el director es Juan Rodríguez, tiene una lista de empleados en donde el primer empleado es Pedro, de apellido Fernández, y el segundo empleado es Jacinto, de apellido Benavente, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, esto es mucho más fácil de leer porque se ve más limpio. Entonces lo podemos entender mejor. Entonces, uniendo este tipo de serialización con el protocolo HTTPS, tenemos un API REST, que justamente eso es lo que hace. Un API REST lo que hace es que recibe una petición HTTP, recuerden get, post, delete, put, push, etc. Y lo que hace es que dependiendo de las instrucciones que tenga, va a realizar cierta acción. Por ejemplo, imaginemos otra vez el login. En login va a llegar una petición post que va a ser user y va a llegar con un cuerpo, o sea, va a llegar con unos datos. Entonces yo voy a recibir esos datos y él ya sabe que cuando tenga una petición post en cierta URL, que ya sabemos que las URLs son estas, que hablando técnicamente en el ámbito de microservicios y API REST, eso se suele llamar un endpoint. Es decir, mi endpoint sería en este caso JSON, ¿vale? Porque es, digamos, la parte de la URL que me interesa para recoger los datos o para interactuar. Entonces, ¿yo qué tengo para interactuar con un API REST? Tengo el endpoint en el cual puedo enviar variables además, porque por ejemplo imaginemos que mi endpoint es JSON, pero además yo puedo agregar acá unas variables. Puedo agregar n variables, eso lo puedo definir en el comportamiento de mi API REST, en el controlador, ¿vale? También tengo lo que ya habíamos visto, que es la cabecera, en donde yo le puedo indicar ciertos datos, puedo pasar cierta información, por ejemplo una autenticación, el idioma, si es de tipo JSON o es de otro tipo de codificación, puedo pasar n cosas como header y además tengo un body que puedo enviar datos también en el cuerpo de la petición. Entonces, esas son las tres características de una petición HTTPS, que tiene un cuerpo, tiene como tal una petición, esa petición está conformada justamente por los endpoints o variables que tenga y además puedo anexar cabeceras, ¿ok? Y luego él va a procesar eso y me va a retornar una respuesta. Esa respuesta también suele ser de tipo JSON. Por ejemplo, si volvemos al caso anterior en donde nos estábamos logueando y yo envié, entonces me va a enviar un JSON en donde probablemente va a decir autenticado, ok, si fue correcto, con un código de cabecera 200, que el 200 suele ser que fue exitoso. En el caso de que no, me va a decir autenticado false, ¿vale? Y el código puede ser, por ejemplo, un 401 de no autorizado, un 301, podemos enviar diferentes dependiendo de la situación en particular, ¿vale? Entonces, acá les dejé también una lista de varios API REST que son gratuitos para que hagan pruebas. Acá está toda la documentación. Más adelante, si les interesa, podríamos hacer un curso consumiendo justamente alguno de estos. Por ejemplo, uno muy popular es este, PokeAPI, que retorna una lista de Pokémones. Miren, si se dan cuenta, trabaja con formato JSON y ustedes pueden mostrar sus imágenes, pueden hacer un montón de cosas. Es bastante interesante. Podemos hacer como una Pokédex. Sería interesante. Si les interesa, escríbanme en los comentarios
y lo podemos hacer, ¿vale? Depende pues netamente del interés. Ok, entonces creo que eso es todo por ahora. Espero hayan quedado claros estos fundamentos. Si llegaron hasta aquí, pues denle like, suscríbanse, que ayuda de verdad un montón. Y pues nada, recuerden seguirme por todas las redes sociales y muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima.